Hola, bienvenidos a Conciencia Cerebral, el podcast donde exploraremos el universo de la mente humana. En cada episodio profundizaremos en temas fundamentales como la salud mental, el funcionamiento del cerebro y desmentiremos mitos comunes mientras descubrimos verdades sorprendentes. Acompáñanos mientras desentrañamos curiosidades, debatimos buenos y malos hábitos y todo esto con la guía de destacados expertos en el campo. Hola a todos, soy Lilian Esther Gómez Castillo y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Conciencia Cerebral. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de oyentes. Cada uno de ustedes contribuye a hacer este espacio algo especial. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre un importante tema, la enfermedad de Parkinson. Discutiremos sobre sus síntomas, métodos de diagnóstico y sobre todo cómo podemos ayudar a esas personas que presentan esta enfermedad. Exploraremos cómo esta enfermedad evoluciona, cómo afecta a la familia y cómo afecta a las personas que la presentan. Quédese con nosotros y seguro que les vamos a ayudar muchísimo. Para esta noche especial contamos con un invitado de alto nivel, el doctor Alejandro Alfonso Melo Florián, médico internista de la Pontificia Universidad Javeriana con 29 años de experiencia, miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, miembro de la Asociación Colombiana de Neurología y miembro del Colegio Americano de Medicina. Doctor Alejandro Melo, muy buenas noches. Hola Lilian, buenas noches y un enorme gusto estar aquí compartiendo con la audiencia. Bueno, muy amable usted. Vamos a entrar en materia sobre esta enfermedad de Parkinson, un tema de gran interés y de la cual creo que es muy importante que hagamos mucha claridad a nuestra comunidad de oyentes. Entremos entonces en materia. Doctor, ¿qué es la enfermedad de Parkinson? Básicamente es una de las enfermedades degenerativas. Degenerativas quiere decir que se están perdiendo neuronas de una forma acelerada en determinadas partes del sistema nervioso central y a consecuencia de esa pérdida de neuronas pues sobrevienen una serie de pérdidas también en las funciones normales, a saber básicamente la parte motriz, aunque no se limita a estos cambios de la parte de la motricidad en la persona. ¿Usted nos podría explicar cuáles son los factores de riesgo de la enfermedad de Parkinson? Básicamente el hecho del envejecimiento predispone mucho a la enfermedad de Parkinson como tal, y por otra parte pues hay un cuadro semejante que se llama parkinsonismo medicamentoso, que tiene que ver también con las alteraciones motoras que son muy parecidas a las de la enfermedad de Parkinson, que ocurren cuando se están recibiendo medicamentos, por ejemplo, de tipo psiquiátrico, aunque también con algunos medicamentos para vértigo se presentaban. Pero volviendo al punto, el principal factor de riesgo es la edad. Es muy importante que todos tengamos claro eso que usted ha dicho, que también existe una predisposición familiar, hay una predisposición genética, la exposición a pesticidas, herbicidas, los traumatismos cráneoencefálicos, la exposición a solvente o a metales, e incluso se habla del consumo de la cafeína y el tabaquismo y la historia de enfermedades mentales en la familia. Así que ahí vamos poco a poco desarrollando cada uno de estos factores para que a todos los oyentes les quede ampliamente y muy claro el origen posible de esta enfermedad. Es necesario, doctor, que usted nos aclare un punto. La presentación de la enfermedad de Parkinson como tal
tiene unas etapas, unos grados, como para que las personas tengan muy claro esta presentación? Sí, claro. De hecho, hay un escenario que se llama la parte premotora de la enfermedad y la parte motora. Entonces, en la parte premotora, por ejemplo, empiezan a ocurrir cambios en la disminución de la agudeza olfativa. Hay algo que se llama hiposmia. Entonces las personas pierden o se deterioran en su capacidad de olfato. Eso tiene que ver con alteración de los bulbos olfatorios, de esta parte que en el cerebro se encarga de empezar a recibir estos impulsos nerviosos olfativos que vienen de la mucosa olfatoria. Y por otra parte también se empiezan a presentar trastornos del sueño. A veces ocurren una serie de pesadillas, como de alteración de la arquitectura normal del sueño. A estas personas les cuesta trabajo dormirse, y esta etapa que se llama premotora, entonces está ocurriendo 7 años antes de que empiecen ya los cambios motores. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué implicación tiene? Básicamente la de buscar el consejo y la atención médica, porque entre más temprano se haga el tratamiento, pues mucho mejor va a ser el curso de la enfermedad. Hay que tener en cuenta otra cosa a propósito de esto. La enfermedad, en cuanto a degenerativa, en cuanto a que es un trastorno de pérdida neuronal, generalmente uno lo ve como algo de curso irreversible y no curable. Pero lo que sí puede hacer, en la medida en que sepa a la persona que si tiene trastornos de olfato, si tiene trastornos de sueño, están presentes, el consejo aquí es hacer la consulta médica de tal manera que se pueda empezar un tratamiento más temprano, con lo cual algo que en medicina llamamos la ventana terapéutica sea mejor aprovechado. Muy bien, eso es muy importante que le quede a los pacientes y a todas las personas que nos escuchan muy claro que los síntomas para cada persona que experimenta esta enfermedad pueden presentarse de manera diferente, y que van desde síntomas leves hasta gravedad extrema, y que la comprensión de estas etapas es crucial para el manejo adecuado y la mejora de la calidad de vida de los pacientes, así como usted dice, si se atienden oportunamente, evitando la progresión, la cual puede tardar años o incluso décadas en manifestar síntomas graves si es atendido a tiempo. A eso nos lleva, doctor, a que nos explique de una manera detallada, amplia, ¿cuáles son los síntomas más comunes de la enfermedad de Parkinson? Así como mencioné la etapa premotora, después viene algo que se llama la etapa motora. Y la etapa motora tiene que ver con que se están perdiendo una gran cantidad de neuronas en un acúmulo de estas neuronas que queda en el tallo cerebral, que se llama la sustancia negra o la sustancia nigra. Y esta sustancia negra es como una especie de interruptor o un desviador del flujo motor que viene de la corteza frontal. Me explico. Normalmente uno tiene músculos flexores y músculos extensores. Normalmente todo lo flexor tiene prioridad sobre lo extensor, y eso pues tiene que ver con protección antigravitacional. Entonces, cuando los impulsos normalmente viajan desde la corteza motora y la corteza premotora que queda en la parte frontal, los impulsos van primero los flexores y después vienen los extensores. Ahora bien,
Esto ocurre gracias a que, la sustancia negra se encarga de desviar, se encarga de poner como un camino adicional más a ese impulso neuronal, de tal manera que el impulso flexor, el impulso de los músculos flexores, siga prácticamente sin retrasos, y el impulso de los músculos extensores entonces va acto seguido después del flexor. ¿Qué quiere decir esto? Esta es una secuencia 1-2. Cuando se pierde esta sustancia negra, normalmente uno tiene alrededor de 800.000 neuronas en cada sustancia negra. Esta es un acúmulo de neuronas que es par y estalla en el tallo cerebral. Cuando esas neuronas se han disminuido hasta un nivel de unas 200.000 a 300.000 neuronas, entonces empieza a faltar ese neurotransmisor que se encarga de hacer esa desviación, y que es la dopamina. Entonces, en ese momento, la corteza envía impulsos flexores e impulsos extensores al mismo tiempo. Y en ese momento, entonces, el órgano efector, así lo llamamos en medicina, que es el músculo o los músculos, entonces no saben si hacerle caso primero al impulso flexor o caso al impulso extensor. En todo caso, estos dos grupos musculares, flexor y extensor, que generalmente tienen función antagónica, están trabajando al mismo tiempo, y eso tiene una traducción en un síntoma motor que es bastante discapacitante y se llama rigidez. Entonces a uno le cuesta trabajo flexionar las manos, a uno le cuesta trabajo flexionar las extremidades, a uno le cuesta trabajo moverse. Y entonces esta rigidez hace los enfermos de la enfermedad de Parkinson, valga la redundancia, entonces empiecen a adquirir esa característica postura o hábito corporal en que se ven como inclinados hacia adelante, y al mismo tiempo la marcha se dificulta mucho, la marcha se vuelve muy lenta. Esa es una marcha característica donde la gente, las personas enfermas, marchan a pequeños pasos, les cuesta bastante trabajo caminar, y aumentan el polígono de sustentación. Eso quiere decir que las piernas se abren un poco. Esto es como maniobra antigravitacional. Entonces esa marcha es característica, y esa marcha también impone una serie de riesgos sobre las personas, y es que se pueden caer. Entonces una caída en un adulto mayor pues tiene una serie de implicaciones graves, porque pues esta persona, por ejemplo, el hecho de que tenga los brazos rígidos, si se cae, quiere decir que no va a extender los brazos como normalmente todos hacemos, y los brazos no le van a ser de defensa. Entonces esto quiere decir que la cara puede tener un golpe directo, puede tener traumatismos en la mandíbula, pueden perder dientes. Esto pues obviamente imagínense todas las secuelas que va a tener. Viene la de la marcha a pequeños pasos, y estas personas pues tienen mucha limitación. Estamos hablando de esa parte motora de los músculos estriados, pero la cosa no se detiene ahí, porque también hay otros músculos que también se flexionan y que empiezan a alterar funciones. Por ejemplo, la faringe. La faringe tiene una parte de músculo liso y otra parte de músculo estriado voluntario. Ese músculo estriado voluntario empieza a contraerse, y es como si a uno lo estuvieran más o menos estrangulando. Ustedes me entienden, no cuesta trabajo deglutir comida, y en este momento, por ejemplo, puede haber broncoaspiración. La voz es algo que normalmente implica que las cuerdas vocales se dilaten y se contraigan, pero si están contraídas todo el tiempo, la voz se tiende a volver susurrante, y estas personas pierden entonces capacidad de voz. Y por otra parte, esto también causa mucha molestia y mucha morbilidad, es que hay estreñimiento.
y este estreñimiento es de a veces de posición una vez a la semana, una vez cada 10 días. Esto es un tema bastante delicado. Bueno, lo ha expresado usted muy bien, doctor. Hay unos síntomas motores, unos síntomas no motores, que es fundamental conocer y reconocer a tiempo para, como usted decía anteriormente, conseguir una atención médica que aborde de manera integral todo lo que es síntomas que presente el paciente. Es importante que todos reconozcamos entonces, y es la siguiente pregunta que le hago, ¿cómo se diagnostica la enfermedad de Parkinson? Generalmente hay una serie de escalas, Lilian, que están midiendo cómo va la capacidad de marcha de la persona, si hay rigidez, si hay dificultades para la marcha, y de acuerdo a esto, pues esas escalas van dando unos valores. Entonces hay una que se llama la UPDRS y otra que se llama la escala de Hoehn y Yahr. Y entonces el especialista con estas escalas pues hace una valoración integral y de acuerdo a esto pues define una clasificación en un estadio de la enfermedad de Parkinson. Entonces por eso pues es importante que el paciente sea atendido por un especialista en este tipo de enfermedades del sistema nervioso central, como son los neurólogos, los neurocirujanos, y esto pues hace que sea más fácil no solamente el tratamiento, sino el seguimiento, porque esta es una enfermedad de curso crónico y la idea es que pueden presentarse contingencias durante el tratamiento. Ahorita me refiero a eso, que de pronto forma parte de las siguientes preguntas. Sí, es fundamental, como usted lo dice, buscar ayuda especializada de un neurólogo, hacerse los exámenes de laboratorio, las resonancias, los TAT, todos los estudios neuropsicológicos y paraclínicos complementarios para hacer el diagnóstico diferencial. Ahora quiero hacerle con toda confianza una pregunta muy directa, doctor. ¿Usted cree que la enfermedad de Parkinson se cura? Y perdóneme de pronto la crudeza de la pregunta. Pues, a ver, que se controlen de pronto los síntomas es algo que uno puede esperar dentro de lo razonable para el curso de la enfermedad. Pero estaba diciendo que a veces hay contingencias en el tratamiento. Entonces, de hecho, cuando las personas empiezan con la parte motora, que empiezan de pronto con el temblor distal, que parece que las manos tiemblan, o una mano tiembla, una extremidad tiembla, o a veces con la rigidez, en ese momento es cuando les empiezan el tratamiento con un medicamento que se llama levodopa, que generalmente lo combinan con otro que se llama carbidopa. Y ese tratamiento con levodopa, carbidopa funciona muy bien durante un periodo que puede ser variable. Estamos hablando de 1 año, 2 años. Y de hecho, pues puede uno falsamente pensar que
la enfermedad se curó. Desafortunadamente, lo que hizo que ocurriera la enfermedad, que es esta disminución en las neuronas que están produciendo dopamina, entonces sigue su curso, esa destrucción sigue su curso y se van a presentar una serie de eventos que se llaman las crisis de encendido y las crisis de apagado. Y en ese momento entonces es necesario hacer un reajuste del tratamiento. Esto obviamente lo hacen los médicos que tengan experiencia con estas medicaciones, básicamente neurólogos, y eventualmente también se requerirá que el paciente sea hospitalizado. Bueno, según lo que le entiendo, y muy importante su respuesta, es que aunque no existe una cura definitiva para la enfermedad de Parkinson, los tratamientos disponibles pueden ayudar significativamente a manejar los síntomas. La combinación de medicamentos, intervenciones quirúrgicas y terapias complementarias permiten que muchas personas lleven una vida activa y satisfactoria. Entonces es el mensaje positivo que creo que quiere transmitir el doctor. Y muy importante que tengamos en cuenta que en el mundo de la ciencia y de la neurología específicamente, la investigación es muy activa, es muy amplia en todo el mundo, y precisamente para evitar el curso grave o fatal de la enfermedad, a razón de esto viene la siguiente pregunta. Doctor, usted que es conocedor de todos estos temas, y siempre este es un punto que le hacemos a todos nuestros invitados, ¿qué tratamientos innovadores están disponibles en este momento en el mercado a disposición de los pacientes para tratar la enfermedad de Parkinson? Por ejemplo, tenemos algo que son las terapias de células madre, aparentemente promisorio. Falta pues hacer la convalidación de cómo va esa eficacia en pruebas clínicas de largo plazo. Eso es uno de los escenarios. En términos también, por ejemplo, de las intervenciones quirúrgicas, donde se hace algo que se llama cirugía estereotáxica, hay bastantes avances, y estas cirugías estereotáxicas tienen que ver, por ejemplo, cuando el tratamiento de la enfermedad con medicamentos no da las respuestas o no da el suficiente tiempo de mejoría cuando uno pues, tiene esa enfermedad durante varios años. Estamos hablando que más o menos el periodo de tratamiento con medicamentos puede estar alrededor de los 8 o 10 años. Es una cifra variable, y la cifra variable pues depende de cada paciente, depende obviamente de cómo está su población neuronal. Habrá gente con menos neuronas allá en la sustancia nigra, menos manifestaciones. Habrá algunas con más células, más manifestaciones, y cuadros mixtos de ese género. Y según pues esa característica clínica, pues igualmente será la respuesta al tratamiento. Pero esta respuesta al tratamiento puede durar entre 8 o 10 años con unos intervalos variables, y al final de los cuales generalmente no lo vean como algo sine qua non, sino que eventualmente puede ocurrir. Va a necesitarse la intervención de la cirugía estereotáxica, donde se hace una intervención neuroquirúrgica especializada con la persona despierta para ver si determinadas electrofulguraciones, que son básicamente lesiones muy puntuales de grupos neuronales ya claramente identificados por el neurocirujano, resultan en la disminución del temblor. Otra cosa, por ejemplo, en la cual también hay muchos avances, es en todos los dispositivos médicos de ayuda para hacer que las personas sean más funcionales. Entonces, por ejemplo, desde aparatos para marcha, aparatos para ayudar a los cuidadores, aparatos para facilitar actividades tan sencillas de la vida cotidiana como comer,
con cubiertos, ponerse las medias, cosas de este estilo. Muy bien, y ahora a continuación, doctor, le quiero preguntar, también así con toda la sinceridad que lo caracteriza, un buen tratamiento para la enfermedad de Parkinson, un tratamiento integral. ¿Usted qué les recomienda a los pacientes que busquen entre los diferentes profesionales de la salud, quiénes deben atender, a qué entidades deben recurrir para tener ese manejo completo y rehabilitador? Bueno, el tratamiento entonces debe ser dirigido por el neurólogo, que es un especialista que tiene la formación en las escuelas, en las facultades de posgrado, con el tratamiento frecuente de estos pacientes. Y pues el neurólogo es el que también está en condiciones de hacer el seguimiento con estos medicamentos para la enfermedad de Parkinson. Estos son medicamentos que requieren seguimiento porque muchas veces hay que reajustar las dosis. Y estas dosis pues hay que reajustarlas porque la enfermedad pues tiene curso variable y manifestaciones variables con las personas. Obviamente, también entran otras especialidades médicas en el manejo de estos pacientes. Entonces, así puede estar entrando el especialista en dolor, porque en las degeneraciones de estos circuitos neuronales, donde están pues los del tallo cerebral, pero también a nivel del sistema nervioso periférico, pueden causar cuadros dolorosos, y estos cuadros dolorosos son de difícil tratamiento. Por otra parte, también se requiere el apoyo de un experto en terapia física y rehabilitación para hacer que se logre la mejor motilidad posible, el mejor estado funcional de ese paciente para valerse por sí mismo. Igualmente, también la participación de los fisiatras o de los expertos en medicina física y rehabilitación es importante, eventualmente de los psiquiatras, porque el paciente con enfermedad de Parkinson también tiene depresión. Otro especialista que en algún momento puede requerir su concurso es el gastroenterólogo, porque el estreñimiento en el paciente con enfermedad de Parkinson no siempre es de difícil manejo. Y también, como parte de los profesionales, para efectos de esta parte cognoscitiva, del mantenimiento de las facultades mentales superiores, pues profesionales en psicología, en neuropsicología, para poder sobrellevar el curso de la enfermedad adecuadamente. Entonces, si me aceptan el símil, el neurólogo es como el director de orquesta, pero en esta orquesta hay muchos otros profesionales que también son necesarios para el adecuado tratamiento del paciente. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo que el manejo de la enfermedad de Parkinson requiere un enfoque multidimensional e interdisciplinario, y es muy importante también para el paciente el cuidador, para lo cual quiero hacerle la pregunta: esas personas que cuidan a los pacientes llevan también una situación compleja, mantenerse activos, propositivos, abiertos a la evolución de su familiar enfermo con una enfermedad esta como la enfermedad de Parkinson, también requiere una atención y un apoyo especial. Por eso le pregunto o le pido, doctor, ¿qué recomendaciones le da usted a los cuidadores de un paciente con enfermedad de Parkinson? Educación en el manejo de la enfermedad. Procurar interactuar con el profesional, tener siempre una serie de preguntas escritas: ¿qué va a pasar? ¿Qué hago si? Y obviamente pues hacer toda la actividad física que puedan, porque pues cuidar a un paciente con una enfermedad crónica no es fácil. Entonces todas esas actividades que tú propones de cuidar al cuidador son claves. Y obviamente, y esto pues es un llamado para toda la familia, todo el núcleo
que rodea al paciente con enfermedad de Parkinson, no es un paciente el enfermo, es una familia la enferma. Y en ese caso, pues se requiere participación de todos los miembros, que por ejemplo, hoy o en este fin de semana me hago cargo yo, el otro fin de semana te haces cargo tú, y con eso pues con eso se tienen tiempos libres, tiempos de recuperación. Sí, muy importante pedir ayuda, educarse, y precisamente el objetivo de este podcast es difundir información científica que eduque. Y en ese sentido le hago nuestra última pregunta, siempre la pregunta final. Existen muchos mitos sobre la enfermedad de Parkinson. Yo quiero preguntarle a usted que lleva tantos años, ¿cuáles son los principales mitos que usted le encuentra o que le refieren sus pacientes que usted les tiene que aclarar? Si la enfermedad es curable, por ejemplo, si se van a determinado país, entonces van a tener una curación de la enfermedad porque lo han escuchado de otras personas. Si el curso de la enfermedad es estático, por ejemplo, cuando la gente está en lo que se llama la fase de luna de miel, que es cuando hay respuesta a levodopa, carbidopa, que si los medicamentos causan locura o causan esquizofrenia. Entonces, que si la enfermedad se puede curar con productos naturales, lo cual no es cierto. Evidentemente existen muchos mitos sobre esta enfermedad, y hay uno que me preocupa muchísimo, realmente le comento, y es que la gente piensa que esta es una enfermedad solo de personas mayores. ¿Usted ha estudiado enfermedad de Parkinson en personas jóvenes? De hecho, cuando les ocurre a las personas jóvenes suele ser como secuela de medicamentos de uso ilícito. El caso más paradigmático que hay al respecto es el del actor de cine Michael J. Fox. Hay personas que pueden desarrollar enfermedad de Parkinson siendo jóvenes, obviamente sin tener ningún tipo de consumo de sustancias ilícitas. Son menos frecuentes, depende ya, por ejemplo, de cuadros genéticos. Bueno, doctor, muchísimas gracias por su intervención. Excelente todas sus respuestas. Quiero manifestarle que estaremos aquí siempre con las puertas abiertas para su gran formación a los pacientes y a las personas que nos escuchan. Le agradezco muchísimo todos estos mensajes que nos ha brindado. Bueno, para mí ha sido un gran placer poder compartir algo de la experiencia con esta enfermedad, y bueno, esperando que estos mensajes sean de utilidad práctica para pacientes y cuidadores. Muy amable, doctor. Bueno, gran saludo a la audiencia. Gracias por escucharnos. Pueden escribirnos todas sus dudas y comentarios al correo concienciaymentealdía@gmail.com y al WhatsApp del número 314-823-6609. 314-823-6609.